Ok, entonces bienvenidos nuevamente a la clase de Ciencias Naturales, primero básico. Es un gusto volverlos a tener acá presentes. Vamos a empezar con un tema nuevo, ¿verdad? Ya platicamos de todo lo que es la orografía de Guatemala, montañas, volcanes, pues mencionamos al Insibume un montón de veces, pues ahora vamos a hablar de manera un poco más general, ya no solo de Guatemala, sino vamos a hablar de nuestro amado planeta azul, el planeta Tierra, y de el tiempo geológico. Vamos a conocer un poquito sobre ese pasado que tiene nuestro planeta. Entonces vamos a hablar de este tiempo. Antes de empezar, les quiero preguntar, a ver, ¿alguna idea de cuánto tiempo tiene nuestro planeta de existir? A ver, piensen, ¿será que tiene, no sé, unos cientos de años, miles de años o tendrá millones de años de existir? ¿Qué creen ustedes? A ver, sin miedo, cientos de años, Millones de miles, años. millones. Muy bien, estamos hablando Millones. de millones de años. Ahora, ¿cuántos? ¿Será que es posible ver cuánto tiempo tiene de existir nuestro planeta? Pues créanme que sí. Entonces, de esto vamos a hablar. El tiempo geológico es una escala muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted cuenta su vida, cuenta en años, cuenta en meses, cuenta en semanas, en días, en horas, en minutos, ¿verdad? Estamos pensando qué vamos a hacer en la siguiente hora, en toda la semana y ya, ¿verdad? Si mucho llegamos a pensar, aquí en 10 años yo ya voy a estar con un trabajo bueno, voy a tener un carro, algunos piensan en familia, algunos otros no, pues bueno, pero pensamos aquí a décadas, y mucho, a 10, 20 años. Pero al hablar de tiempo geológico no podemos expresarnos en unidades de tiempo tan pequeñas. Hablamos de millones de años, de eras, de periodos, de eones. Entonces, aquí vamos a hablar de una escala bastante mayor. Y eso es el tiempo geológico. Entonces, ¿hace cuánto tiempo existe nuestro planeta? Pues bueno, la respuesta es que la Tierra tiene 4.500 millones de años de existir. Imagínense, 4.500 millones. Desde ese tiempo es que nuestro planeta Tierra existe. Entonces, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos cuánto tiempo tiene la Tierra de existir? Pues la respuesta que está en este pergamino la encontramos gracias a una ciencia llamada geología. Entonces, les doy un minuto a ver quién lo encuentra primero, la definición de geología. ¿Qué es esa ciencia? ¿Qué estudia? Entonces, búsquenlo ahí en lo que tengan a la mano, un diccionario, internet. ¿Qué es geología? Quiero que ustedes me den esa definición. Entonces, busquen ahí. Yo sé que la van a encontrar. Entonces, sabemos la respuesta a esta pregunta. Es gracias a esta ciencia. ¿Pero qué estudia la geología? Entonces, si alguien la encuentra, me puede decir. Señor, la Tierra, el conocimiento, por lo tanto, se define como la ciencia de la Tierra y tiene por objeto entender la evolución del planeta y sus habitantes. Excelente, muchas gracias. Sí, la geología estudia el origen, la formación y la evolución de la Tierra. O sea, cómo se formó, hace cuánto se formó, por qué o cómo. Todas esas preguntas, pues, son las que se plantea esta ciencia y las investiga. Y principalmente lo va a hacer analizando los materiales y componentes del planeta Tierra. A ver, ¿de qué creen que está hecha la Tierra? Los continentes, ¿de qué están hechos? Creo que el nombre del planeta nos da una idea. De tierra, de rocas y todo lo azul que es. A ver, observen el planeta Tierra. ¿Qué es lo azul? Agua, señor. El agua. Ahora, recuérdense que ya vimos las capas externas de la Tierra. La litosfera de la Tierra, los grandes continentes.
la atmósfera es el aire alrededor y lo azul, ¿verdad? Es la hidrosfera, toda el agua del planeta. Entonces, todos esos componentes, principalmente las rocas, es lo que estudia la geología. En las rocas está la historia de la Tierra. Se puede averiguar el tiempo, la forma, qué pasó durante esos millones de años y así es como el ser humano tiene una idea de lo que pasó hace millones de años sin haber estado presentes. Entonces, gracias a la geología, los geólogos estudian la tierra, los componentes, los sedimentos, las rocas y así han averiguado la historia de nuestro planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, personajes como James Hutton, que a finales del siglo XVIII reconoció la inmensidad de la historia de la Tierra y la importancia del tiempo como componente de todos los procesos geológicos. O sea, este científico fue de los primeros en decir, la Tierra no tiene pocos miles de años de existir, tiene millones de años y su historia está en esos componentes geológicos, en esos procesos. O sea, ¿cómo sabemos que hubo una era de hielo? Y no me refiero a la película, ¿verdad? Sino que de verdad hubieron eras de hielo en la Tierra. ¿Cómo lo sabemos? Pues esa historia está en las capas de la misma Tierra. Es como un libro que se puede ir pues abriendo página a página. Eso, así se puede saber sobre nuestro planeta Tierra. Entonces la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo existe? 4.500 millones de años. Gracias a la geología lo sabemos y a personajes como este señor, pues que reconoció que la Tierra tenía mucho tiempo de existir. Bien, si alguien está tomando nota, me dice por favor antes de cambiar de diapositiva. O ya puedo cambiar. Bien, si no hay respuesta, es que puedo cambiar, ¿verdad? Veamos entonces lo siguiente. Como la geología ya determinamos que es la ciencia que estudia la Tierra, su composición, su origen, su evolución, pues la geología necesita una escala temporal, necesita decir hace cuánto tiempo se formó cada cosa, hace cuánto tiempo se dio, existía tal cosa en el planeta Tierra, los continentes. ¿Se recuerdan que ya hablamos de la deriva continental? Y pues antes existía un supercontinente llamado Pangea, pero este se fraccionó, la corteza terrestre se fue dividiendo y ahí surgieron los continentes que actualmente conocemos. Pero ¿hace cuánto tiempo pasó eso? ¿Cómo lo podemos saber? Pues para eso existe la escala temporal que nos da la geología. Y miren, por ejemplo, John Wesley Powell en 1869 es un personaje que se hacía esas mismas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo saber cuánto tiempo y qué ha pasado? Y fue uno de los primeros pioneros en, pues, embarcarse en el río Colorado en Estados Unidos y visitar el Gran Cañón, que era un territorio al que las personas de piel blanca no habían ingresado porque era territorio de los nativos estadounidenses, los nativos americanos. Pero él, con el énfasis en investigar sobre el tiempo geológico, se introdujo en una gran expedición a conocer el Gran Cañón y encontró que en las paredes del Gran Cañón, que es una cosa inmensa, ¿verdad? Estaban estos sedimentos, estas líneas que ustedes ven en la roca, para nosotros pues es simplemente una roca de diferente color, pero para un geólogo es historia escrita en piedra. Entonces, este personaje, al ser el primero al entrar al Gran Cañón y en esa expedición, pues conoció bastante y reconoció que la Tierra realmente tenía millones de años de existir. Entonces, es un personaje importante para la geología y para el conocimiento que tenemos ahora sobre el tiempo geológico o cuánto tiempo tiene la Tierra de existir. Entonces, pues bueno, John Wesley Powell fue bastante importante. Ahora, ¿cómo fueron determinando la escala temporal? Hay principios, hay leyes que se deben seguir. Si voy muy rápido y alguien está anotando algo, me dice por favor, ¿sí? Antes de que yo cambie. Entonces acá importante el nombre de John Wesley Powell, el año y la expedición que hizo al Gran Cañón.
¿Ok? Pasemos entonces a los fundamentos de la escala temporal. O sea, ¿cómo sabemos el tiempo solo observando las rocas o el sustrato, la tierra? ¿Cómo podemos saber el tiempo temporal, la escala temporal? Entonces, eso es gracias a ciertos fundamentos, a ciertas leyes que sirven para eso. Entonces, la primera ley que los geólogos estudian es la ley de la superposición. Ok, entonces la ley de la superposición nos dice que la Tierra, mientras más profundo vayamos, el estrato es más antiguo. O sea, acá, mientras más profundo excavemos, vamos a ir encontrando sedimentos más antiguos. Entonces, lo que está hasta arriba en la Tierra, por ejemplo, la superficie donde nosotros habitamos, son estratos más recientes, o sea, es tierra más reciente. Y a ver si son curiosos. ¿Qué observan en esta imagen? ¿Qué hay de diferente en este estrato? Obviamente todos son diferentes, pero hay algo incrustado en él. ¿Qué creen que sea? A ver, piensen, si excavamos muy profundo y llegamos a estratos más antiguos, ¿qué podemos encontrar en ellos? Fósiles. Excelente, muy bien. Podemos encontrar fósiles. Los fósiles son la evidencia que queda en la piedra de la vida del pasado. Por ejemplo, así es como sabemos que existieron los dinosaurios. ¿Por qué? Porque encontramos los grandes huesos de dinosaurio en capas de la tierra. O, por ejemplo, en Guatemala, ¿qué especies habitaron? Pues podemos ver fósiles encontrados acá en el país. Guatemala no vamos a encontrar dinosaurios. No existía en nuestro país en ese entonces, porque Centroamérica pues fue una traza de continente que surgió después. Entonces, lastimosamente aquí nunca vamos a encontrar un fósil de dinosaurio porque lo que es Centroamérica es un continente muy reciente. Obviamente tiene millones de años, pero es más reciente que los demás continentes. Entonces, nunca hubo un dinosaurio que caminara por nuestros territorios, pero sí hubieron mamuts. Por ejemplo, en el Museo de Estanzuela, Zacapa, hay un gran esqueleto de mamut encontrado en Guatemala, porque eso sí tuvimos, pero dinosaurios sí no. Pero entonces en los estratos más antiguos, los de hasta abajo, pues encontramos evidencias de esa vida en el pasado. Mientras más profundo vayamos, más antiguos van a ser los estratos que allí encontramos. Ok, entonces, ¿quién fue el responsable de esta ley? Fue el geólogo Nicolás Steno, ¿sí? Nicolás Steno fue el responsable de la ley de la superposición y dijo que los estratos o las capas de la Tierra se van quedando abajo y las capas que van quedando arriba son más recientes. Entonces, por eso es que para poder encontrar el esqueleto de un dinosaurio tendríamos que cavar bastante. Eso lo hacen los paleontólogos y también los geólogos. Entonces, pues por eso los fósiles se encuentran tan profundo. Y así podemos ir encontrando pues capa a capa más profunda en la Tierra e ir conociendo la historia de hace millones de años, gracias a esto. Esto es la ley de la superposición. Los estratos de abajo son más antiguos que los que están hasta arriba, son más recientes. Gracias a Nicolás Steno conocemos esta ley. Entonces, no sé, ustedes me dicen si puedo cambiar o si están tomando nota. Señora, puede cambiar. Muy bien, muchas gracias. Me da pena que no logren copiar algo o que estén haciendo un esquema, pues se les da tiempo, pero si no, avanzamos. A ver, la segunda ley es el principio de la horizontalidad original. Entonces, a ver, a este sí quiero que le presten mucha atención. Significa que las capas de sedimento, o sea, de tierra,
se depositan en general en una posición horizontal. O sea, aquí podemos ver diferentes capas de terreno. Aquí hay areniscas, caliza, pizarra, arcilla, caliza, areniscas y hasta arriba hay lodo. Todas esas capas por ley se van a depositar de manera horizontal. Pero ¿qué pasa? Voy a cambiar de resaltar. Aquí está. ¿Qué pasa cuando encontramos un terreno así? Un sedimento metido de manera vertical. Para que esto ocurra, pudo haber sido un terremoto, un cataclismo, pudo haber sido que emergió un nuevo volcán por actividad del magma en el manto terrestre. Y bueno, una gran super explosión y ahí está ese volcán. Entonces el terreno se ve interrumpido. Pero sin que nada de eso suceda, por naturaleza las capas del terreno se van colocando de manera horizontal, ¿sí? Las capas de tierra diferentes, porque tierra le llamamos a todo, pero hay diferentes tipos de sustrato, ¿verdad? Tenemos lodo, arenisca, caliza, arcilla. Ustedes, por ejemplo, van acá al tejar, vamos a encontrar barro, que es un tipo de sustrato distinto, no es un lodo normal, es con el que se hace ladrillos. Entonces hay diferentes tipos de tierra y por eso es que si ustedes observan, tiene diferente color. No sé si han ido alguna vez al paso a desnivel ahí en Chimaltenango, ese desvío que hicieron. Ahí se ve donde cortaron la tierra. En lugares como ese es donde se puede observar la coloración distinta en la tierra. Y, por ejemplo, este personaje, John Wesley Powell, eso fue lo que le maravilló del Gran Cañón, los grandes cambios de coloración en la Tierra, pues que demostraban que eran sustratos diferentes. Entonces, por ley, estos siempre se van a colocar de manera horizontal. Entonces, la definición de esto es este párrafo. El principio de la horizontalidad original significa que las capas de sedimento, o sea, de tierra, se depositan en general en una posición horizontal. O sea, siempre se van a ir colocando una sobre otra, como que colocaran panes, sándwiches uno sobre otro. Así se van formando las capas de sedimento de nuestro planeta. Y cada una de estas capas puede contar una historia, solo que nosotros al no ser geólogos no la podemos descubrir, pero ellos sí lo hacen. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. Muy bien, entonces me imagino que ya tomaron nota para poder avanzar. Entonces, a ver, recapitulando tenemos ley de la superposición, unos sobre otros y los de hasta arriba son más recientes que los de abajo son más antiguos. Se van colocando de manera horizontal siempre. Se van a interrumpir cuando ocurre algo, nada más, pero por lo regular los sustratos siempre van de manera horizontal, ¿verdad? Nunca vamos a ver de esos cortes de la carretera, no vamos a ver el terreno de manera vertical, sino que siempre va a estar de manera horizontal. Ahora, ahí cuando viajen, pues prestenle atención a los bordes en la carretera porque van a ver que la tierra cambia de color porque es diferente sustrato, diferente tipo de tierra. Bien. Y tenemos dos formas de dar el tiempo geológico. Sería la datación relativa y la datación absoluta. Entonces tenemos dos maneras de medir el tiempo geológico. Bueno, entonces lo voy a explicar aquí con el esquema y luego vemos estos cuadritos. Muy bien. De acá, del lado izquierdo tenemos la datación relativa. Aquí solo vamos a decir el orden de las cosas. Que abajo los sustratos de más inferiores en la Tierra son más antiguos y que los de arriba son más recientes. O sea, solo ordenamos qué pasó antes de qué. Por ejemplo, si está en un sustrato más reciente, este tipo de fósil que ven en la imagen,
pues decimos que es más reciente que este tipo de fósil que está hasta abajo, este es más antiguo. Entonces, podemos darle un orden a las cosas, pero no damos cantidades de años. Esa es la datación relativa. Solo consiste en ordenar los acontecimientos geológicos diciendo cuáles fueron antes y cuáles fueron después, sin asignarles una fecha en millones de años. O sea, datación relativa cuando solo decimos, la glaciación fue antes o después de los dinosaurios o así, ¿verdad? Solo ordenar. Esa es la datación relativa. Y si se dan cuenta, se basa en el principio de la superposición, en la ley de la superposición que dio Nicolás Steno, que decía que el sustrato de hasta abajo es más antiguo que el sustrato de hasta arriba. Entonces ahí es donde es importante esas reglas, ¿verdad? Entonces, datación relativa es solo ordenar. ¿Qué pasó primero? ¿Qué fue primero, los dinosaurios o los humanos? Y como los fósiles de dinosaurios los encontramos en sustratos más antiguos, pues decimos que los dinosaurios estuvieron antes que los humanos. O sea, los seres humanos nunca llegamos a ver un dinosaurio porque somos más recientes que ellos. Entonces, para eso sirve la datación relativa, solo decir qué fue antes y qué fue después. La edad relativa de los estratos, o sea, de los tipos de tierra, se establece por comparación con otros fenómenos geológicos del pasado. Entonces, vemos un fenómeno, lo ubicamos y decimos, fue antes, fue después de otro fenómeno geológico del pasado. Los dinosaurios, por ejemplo, ¿qué fue primero, el mamut o el dinosaurio? El dinosaurio porque es más antiguo. Entonces, eso es la datación relativa, solo ordenar las cosas. Tenemos otro tipo de datación. Datación significa dar información sobre algo. Entonces es sobre la historia o el tiempo de la Tierra. La datación absoluta, esta sí es más exacta. Nos da la edad absoluta. Entonces la datación absoluta consiste en dar la edad absoluta de una roca o estrato. Y para ello hay que aplicar muchas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, está la datación con isótopos radiactivos, es una prueba química para saber hace cuántos millones de años existe esa roca. Entonces, esto ya son procesos más complejos. Aquí sí se dan edad en años. Decimos fue hace 495 millones de años. Fue hace 510 millones de años. Fue hace 520 millones de años, fue de 545, o sea, ya damos un dato más exacto, ya hablamos de números. Siempre va a ser en millones de años porque el tiempo geológico, como les dije al inicio, no es como uno cuenta su vida, ¿verdad? Que años, décadas, días, meses, no, sino que el tiempo geológico se mide en millones de años porque es bastante extenso, no se puede abarcar con unas simples décadas o siglos. No, ahí estamos hablando de millones de años. Muy bien, permítanme un segundito. Muy bien, ya estamos. Perdonen, aquí tenía una interrupción. Entonces, estábamos hablando de la datación absoluta, ¿verdad? De esa edad de la Tierra que se da en millones de años. Entonces, vamos a hablar de cuánto tiempo tiene cada cosa, cuántos millones de años hay de que existe, por ejemplo, estos fósiles. ¿Hace cuánto tiempo los encontraron? Los ubicamos en hace 520 millones de años. Estos otros, hace 495 millones de años. Estos son más recientes. Sí, entonces la datación absoluta ya da un dato más concreto y lo da en millones de años. O sea, es una escala temporal bastante completa, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que podemos observar acá. Si decimos que un estrato tiene 10.000 millones de años, nos estamos refiriendo a su edad absoluta. O sea, ya damos ese dato exacto. Y hay muchas técnicas para la datación absoluta que utilizan los geólogos, pero pues nosotros no lo vamos a conocer porque no estamos estudiando para ser geólogos. Pero sí existen varios métodos, ¿verdad? Se utilizan compuestos químicos para saber la edad de las rocas. Y usted podrá decir, ¿y a mí de qué me sirve saber cuántos millones de años tiene ese pedazo de roca? Pero para saber qué pasó en la historia de la Tierra, sí le sirve. Entonces, a ver, no sé si se entendió la diferencia entre datación relativa y datación absoluta. Si alguien tiene alguna duda. Si no, yo les pregunto, ya que ustedes no me están respondiendo hoy, yo les voy a preguntar. A ver, estará Margaret. Sí, señor. Muy bien, a ver, dinos tú con tus palabras qué entiendes por datación relativa. O sea, ¿cómo le entendiste? A ver, Margaret, te ayudo. Que si alguien te dice a ti que algo pasó antes que otra cosa, sería datación relativa o datación absoluta. Sin darte años, no te están dando cantidad de años, solo te dicen el orden en que ocurrió. O a ver, alguien que la quiera ayudar. Señor, la relativa solo es por tiempo aproximadamente, no en años exactos. Muy bien, excelente. Y la absoluta, pues sí nos van a dar cantidad de años. Entonces sí hay que prestar atención y siempre aprovechar el recurso que estamos viendo en la presentación, ¿verdad? No lo entendí muy bien, lo leo rapidito y, bueno, entonces es tal cosa. Pero hay que estar atentos a la clase. No pueden estar haciendo otra cosa, no pueden estar distrayéndose porque cuesta entender después. Entonces sí les pido que presten atención, que tomen nota, por eso doy tiempo y pregunto si ya tomaron nota o no, si necesitan más tiempo o no, pero tienen que comprometerse. Así que el estudio de manera virtual requiere un poquito más de compromiso de parte de ustedes, requiere más atención y siempre veo quiénes son los que están constantemente preguntando, participando, pero hay a quienes casi no los escucho. Entonces sí les pido que presten atención. Ya estamos en lo último, ya piense que si se esfuerza un poquito más estas semanas, después de eso va a tener su merecido descanso, sus vacaciones, pero no piense en vacaciones antes de tiempo. Entonces, ahorita estamos en clase, hay que prestar atención y hay que participar, por favor. Entonces, la diferencia entre la datación relativa y la absoluta es que una solo ordena acontecimientos y la otra, pues, nos va a dar una edad absoluta. Años específicos. ¿Hace cuántos millones de años pues ocurrió una cosa? Y bueno, vamos a ver que algo importante del tiempo geológico son los fósiles, ¿sí? Los fósiles, como mencionaba su compañero, pues los encontramos ahí en la Tierra y nos dicen hace cuántos millones de años existió algo. Entonces, estos fósiles los podemos encontrar como impresiones de los seres vivos en roca. Podemos encontrar, por ejemplo, los que tenían caparazón. Es más fácil encontrarlos porque están ahí completos, preservados dentro de la roca. Otros que solo dejaron la impresión
en el sustrato que se endureció después y quedó la marca de estos en las rocas. Y podemos saber, por ejemplo, que los helechos, que actualmente usted quizás en su casa puede tener una planta de cola de quetzal, pero hace millones de años ese tipo de plantas ya existía. ¿Cómo lo sabemos? Porque encontramos sus fósiles. Entonces, son evidencias de la vida en el pasado. ¿Cómo es que sabe el ser humano que existieron dinosaurios? ¿Qué tipo de plantas o de animales existían hace millones de años? Pues es gracias a los fósiles. Por ejemplo, a ver, ¿qué están viendo en esta imagen? Justamente, pero me voy a cambiar de resaltador a rojo. ¿Qué están observando en este círculo rojo que acabo de poner? ¿Qué creen ustedes que es? Es un mosquito, señor. Exactamente, es un mosquito. Y pues yo creo que todos hemos tenido experiencias con los mosquitos, ¿verdad? Los zancudos, y cómo molestan a veces en la noche y hay que tener cuidado porque estamos en época de dengue. Pero este tipo de insectos sería imposible reconocerlos actualmente o que se preservaran tanto tiempo si no hubiese sido atrapado por una gotita de ámbar, de savia de un árbol que se cristalizó y se quedó atrapado ahí, preservado en el tiempo. Entonces, no sé si han visto Jurassic Park, que es una película donde dicen que de insectos así atrapados en ámbar lograron obtener muestras de ADN de los dinosaurios a los que habían picado. Y que con ese ADN fue que hicieron a los dinosaurios de la película y pasa todo el drama. ¿Verdad? Ustedes son muy jóvenes, tal vez no vieron Jurassic Park, pero sí vieron Jurassic World, que es la versión como remasterizada y más moderna. Pero ellos decían que habían obtenido el ADN de los dinosaurios de los mosquitos preservados en el ámbar. Pero pues es un poco, por algo es ficción, ¿verdad? Pero sí es cierto que insectos como este, que son bien delicados, usted pues basta con aplaudir y ya ese pobre zancudo pasó a mejor vida. Pero aquí se preservó gracias a la savia de un árbol que se cristalizó y ahí dentro quedó el insecto. Ese es un tipo de fósil. Y pues ahí podemos ver que habían insectos en esa época también. Los esqueletos son la forma más común en que encontramos a los dinosaurios, ¿verdad? Ahí quedan los esqueletos entre los sustratos donde vino el dinosaurio, pues y falleció y quedó, y como los huesos son bastante densos, pues se han preservado hasta nuestros días. Hay museos en donde tienen los esqueletos armados y pues se pueden ver, ¿verdad? Completamente en todo su esplendor. Y bueno, otros que solo quedó como esta sedimentación de su caparazón. Estos son de los animales más antiguos que existieron en el planeta Tierra y eso vamos a hablar. Entonces, algunos quedan solo la impresión en la roca y otros pues quedan preservados como los esqueletos o este insecto en esa piedra de ámbar. Entonces, los fósiles nos dan la evidencia de que realmente existió vida en el pasado. Y bueno, hay muchos tipos de fósiles. Ahora, aquí sí quiero que les voy a dar un minuto para que copien este esquema, por favor. Va de lo más grande a lo más pequeño. El león, la era, el periodo y la época. Muy bien, entonces esta es la estructura de la escala temporal. O sea, cómo se mide la escala, ¿verdad? Así como usted, pues el año está en año, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Pues bueno, la escala temporal está a medidas mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acá de la estructura de la escala temporal. Aquí no hablamos de esas unidades de medida tan pequeñas, sino que estamos hablando de
unidades mucho más grandes. Entonces, la escala temporal se subdivide los millones de años de la historia de la Tierra en una estructura temporal significativa. O sea, aquí cada uno de estos estamos hablando de millones de años, bueno, la época son miles de años, pero el eón, por ejemplo, es la escala más grande de tiempo, ¿verdad? Aquí un eón, con decirles que esos 4.500 millones de años que tiene la Tierra de existir, apenas estamos cursando el segundo eón, para que se den cuenta de cuánto tiempo abarca cada eón, ¿sí? Estamos hablando de millones de años, miles de millones de años. Apenas llevamos 2 eones en toda la historia de la Tierra. Eras, pues, son un poco más pequeñas, periodos son más pequeños y épocas son más pequeñas. Entonces, yo les puedo preguntar, por ejemplo, en el examen, ¿qué es más grande en la escala temporal? ¿Un eón o un periodo? Y recordando este esquema, pues ustedes van a decir el eón. Es el más grande, ¿verdad? Tiene millones de años. Muy bien. No sé si ya tienen su esquema para avanzar. Yo ya, sí, ya. Permítame, señor. Muy bien. ¿Y los demás? Permítame, señor. Va, les doy tiempo. Ya, señor. Muy bien. Entonces veamos un poquito de cada uno. Ahí. Aquí tenemos que los eones representan las mayores extensiones de tiempo, ¿sí? Los eones son los periodos mucho más grandes de tiempo. El eón que empezó hace 540 millones de años es el Fanerozoico. Es el eón en el que nos encontramos actualmente. Entonces, la palabra fanerozoico viene de las palabras griegas que significan vida visible. O sea que en el periodo fanerozoico es donde surgió toda la diversificación de la vida. Y este es actualmente en el que estamos. Apenas hemos pasado 2 eones en esos 4.500 millones de años que tiene la Tierra de existir. Entonces acá, el primer eón se llama el Cámbrico, ¿sí? El periodo precámbrico que existe desde hace 4.500 millones de años hasta 544 millones de años. Es el periodo más extenso del planeta, pero no hay nada representativo que dar durante ese periodo de tiempo. Se puede subdividir en eones más pequeños, que es el Ádico, el Arcaico y el Proterozoico, pero durante todo este eón que abarca la mayoría de tiempo que tiene que existir el planeta Tierra, no hay vestigios de vida. Por eso no es tan importante en el tiempo geológico. Casi no nos importa el precámbrico porque no había vida en ese entonces. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra al comenzar a existir pues estaba lleno de gases tóxicos, muchos cambios, volcanes activos, todos los cataclismos que llevaron a que existiera el planeta como tal. Entonces, durante este periodo precámbrico, el eón, que es más grande que el Fanerozoico, pues no hay mucho que destacar, ¿verdad? No nos interesa mucho porque no hay vida en ese entonces. Pero hace 544 millones de años comienza el eón Fanerozoico, que es el que estamos viviendo todavía hoy en día. Este es importante porque ahí comienza la vida visible, comienza la vida en el eón fanerozoico, que es el segundo. Entonces, precámbrico y fanerozoico es el de hoy. Hace 544 millones de años. Se divide en 3 eras. Las eras son más pequeñas. Tenemos la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica.
Entonces son 3 eras en las que se divide el Eón Fanerozoico. Si ustedes pueden ir tomando nota de acá. No voy a preguntar todo tan específico, pero pues vamos a echarle un vistazo. Luego tenemos la Paleozoica, se divide en periodos. Período cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico y cretácico. Ah, perdón, me estoy pasando acá. No, paleozoica solo llega al pérmico. Sí, perdonen, me estaba pasando el de arriba. Yo emocionada leyendo ahí. Aquí está, paleozoica llega solo hasta el periodo pérmico. Aquí pues estamos, cada uno tiene sus condiciones, el surgimiento de la vida en el agua, luego esta emergió a la tierra y pues bueno, empieza toda esa diversificación. Y la era que más les gusta a la mayoría es la Mesozoica. Les cuento por qué. Ahí encontramos el periodo Triásico, Jurásico y Cretácico. Aquí fue donde existieron los dinosaurios, hace 245 millones de años. En el Triásico aparecieron, reinaron en el Jurásico y en el Cretácico, pues los pobrecitos se extinguieron. O sea, ellos solo existieron unos cuantos millones de años. Y el ser humano surgió a partir de la era Cenozoica y por ahí hay otros periodos pues que se divide en terciario, el neogeno, el paleogeno y el cuaternario. Y bueno, estos tienen sus propias épocas que abarcan pocos millones de años. Y miren, el ser humano apareció en la era Cenozoica, periodo cuaternario, y estamos más o menos acá después del Pleistoceno, ¿sí? Entonces estamos más o menos por acá. En el Holoceno actualmente estamos, para que vean cómo es el tiempo. Estamos en el Eón Fanerozoico, en la era Cenozoica, periodo cuaternario, época del Holoceno, hace 11.000 años para el día de hoy. Entonces, esa es la clasificación. El tiempo geológico realmente es bastante extenso. Las épocas son las que se miden en menos años. Los periodos igual son bastantes años. La Cenozoica, no digamos, las eras son millones de años y el Fanerozoico, que es un eón, ¿verdad? Mucho más grande. Pero para poder ver esto de manera más, ¿cómo decirles? Más atractiva, vamos a ver un video sobre esto. Solo quiero ver cómo estamos de tiempo para... Ah, ya no nos va a dar tiempo. Miren, vamos a dejar el video de las épocas para el próximo día miércoles, ¿sí? Les voy a colocar un video que me gusta mucho sobre este tema porque explica cada uno con el tipo de ser que existió en ese entonces y qué pasó con cada uno. Entonces, ahorita no hay mucho problema si usted no anota todo esto porque el día miércoles lo vamos a repasar. Pero sí quiero que nos quede claro que el tiempo geológico va desde eón, era, periodo y época, en ese orden de mayor a menor, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar otro poquito de información, ¿verdad? Las 3 eras que comprenden el Eón Fanerozoico son la era Paleozoica, que viene de paleo, que significa antiguo, zoe, que significa vida, vida antigua. La era Mesozoica, que significa meso, de medio, y zoe, vida. Y la Cenozoica, que es seno, reciente, y zoe, que significa vida. O sea que la era Paleozoica era la vida antigua, la era Mesozoica, la vida media, que está en medio, ¿verdad? Y la era Cenozoica significa vida más reciente. Entonces, en la era Paleozoica, primero surgieron los animales más primitivos del planeta Tierra, más que todo la vida era en el agua, hubo una gran extinción pérmica y luego aparecieron los reptiles. O sea, los dinosaurios reinaron durante el Triásico, el Jurásico y al finales del Cretácico, pues se extinguieron. Ahí vino la extinción de los dinosaurios. Han habido grandes extinciones en el planeta Tierra. Luego viene la era Cenozoica, que es la vida más reciente, y pues bueno, ahí aparecemos nosotros para dominar el mundo y pues todo lo que está pasando actualmente. Entonces, estas son las 3 grandes eras que podemos encontrar en el Eón Fanerozoico. ¿Sí? Entonces,
un eón se divide en eras, que son periodos bastante grandes de tiempo. Nuestro eón actualmente se ha dividido en estas 3 eras y pues va de la más antigua a la más moderna. Nosotros actualmente estamos en la era cenozoica. Por ahí apareció el ser humano. Entonces, por datación relativa podemos decir que los humanos somos más recientes que los dinosaurios. Por datación absoluta tendríamos que dar una diferencia en millones de años, ¿sí? Entonces se puede hacer. Por eso existen esos 2 tipos de dataciones. Entonces les voy a dar los minutos que quedan de clase porque de ahí ya nos vamos al sistema solar, pero les voy a dar los minutos que quedan de clase para que logren tomar nota de este párrafo, donde están las 3 eras del periodo fanerozoico. Y el día miércoles vamos a repasar esto del tiempo geológico para dar por terminado. Entonces aquí voy a detener la grabación